Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Esto es Camino a la Emergencia y el día de hoy tengo una grata sorpresa. Tengo aquí en el set de nuestro canal al gran Daniel Justi. Bienvenido, Daniel Justi. Él es de Omega Capacitaciones, él es el director de Omega Capacitaciones, el CEO de Omega Capacitaciones, un centro de Chile, un podcast que viene rompiéndola en redes sociales y tenemos la fortuna de tenerlo aquí en casa para poder difundir el día de hoy un programa muy simpático que genera la tecnología, la influencia de la tecnología en la atención prehospitalaria. La verdad que vamos a juntar aquí fácil más de medio siglo de experiencia como para poder aterrizar los cambios que han habido de manera notoria, de manera contundente, como no, desde los 80s, 90s hasta las épocas actuales. Así que bienvenido, Daniel. Es un gusto y un placer tenerte aquí y este programa nuevamente se convierte en un programa internacional. Muchas Así gracias, que Jorge. atentos a la información y gracias por acompañarnos. Y bien, bueno, hoy tenemos el placer, como ya me lo he mencionado, de tener a Daniel Justi aquí en nuestras filas de Camino a la Emergencia. Y para que la audiencia te conozca, Daniel, ¿quién es Daniel Justi? ¿Qué representas tú en estas áreas de la atención prehospitalaria en Sudamérica? ¿Y cómo es que la gente puede tomar una decisión de saber y decir, vamos a escucharlo? Ok, bueno, muchas gracias, Jorge, por invitarnos a tu podcast, invitarnos a este espacio en tu centro de En entrenamiento. tu casa. Gracias por eso, hacerlo sentir a uno como estar en casa. José Daniel Justi es un técnico en emergencias médicas. Yo Ujú. inicié atención prehospitalaria hace ya 25 años, más o menos en el año 2000. Pertenezco a una entidad que en Colombia se llama el ERUM, ¿sí? Especialista en Ajá. rescate de urgencias médicas, ¿sí? El cual formó la escuela, que es la Escuela Nacional para Formación de Técnicos en Urgencias Médicas. Mi Ya. carrera fue una carrera de lo que se conoce en la versión de ENT americano, Ajá. traducido al español como TUN, Técnico en Urgencias Médicas. Ahí estudié por casi 5 años de atención prehospitalaria, ¿sí? Pertenecía a los servicios tanto privados en Colombia, en Cali, Colombia, como a los servicios públicos de atención prehospitalaria. Me desempeñé siempre en atención prehospitalaria, lo mío fueron las ambulancias. Yo siempre me considero un amante de las ambulancias, Mm. ¿verdad? Nunca me he bajado de una ininterrumpidamente en 25 años, Excelente. es decir, siempre piso la ambulancia. Eh, en algún momento siempre les cuento, sin herir sensibilidades, que me sentí limitado, ¿verdad? Quería conocer lo avanzado, quería leer y leer y leer y leer componentes tecnológicos avanzados, tema que tal vez Claro. hablemos hoy. Y te cuento pues que estaba loco por buscar lugares donde pudiese conocer nueva farmacología, nuevos equipos y emigré a Santiago de Chile. Hace ya 15 años decidí emigrar. Eso hizo que hace aproximadamente 14 años entrara a las filas del SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencias del 131, el gobierno chileno, ¿sí? Igual, paralelamente terminé mis estudios, soy administrador de empresas, hice administración de empresas porque eso de tener un centro de entrenamiento no es como tener un carrito de hot dog en la esquina. Esto requiere que Exacto. uno le meta todo, así que soy administrador de empresas y bueno, amante de la atención prehospitalaria. Sigo trabajando en Chile y en esta oportunidad que tuvimos la oportunidad de viajar a Perú, a conocer Lima, a participar en estos congresos a los que nos invitan y conocer realidades latinoamericanas. Ese soy yo, el que quiere escuchar la voz de toda Latinoamérica, el que a través como tú, por medio de la educación, ¿verdad? Quiere cambiar los paradigmas de la atención prehospitalaria y llevar la educación más cerca a la gente. Formé un centro de entrenamiento, Omega Capacitación. Claro. Estamos cumpliendo, ya vamos a cumplir casi los 12 años Mira, de interesante. estar con todos estos programas de entrenamiento, al igual que tú, programas de entrenamiento de la línea de la familia de Naem, programas de entrenamiento de la línea de ETSI, ¿verdad? Y otros programas de entrenamiento que se consideran educación continuada para los Ujú. profesionales de la salud. A eso me dedico, a capacitar
médicos, enfermeros, paramédicos, kinesiólogos, especialistas físicos o de terapia respiratoria, ¿verdad? Y esa es nuestra línea de trabajo en Chile, ¿no? Y Excelente, ahí estamos. excelente. Mira, ahora que recuerdo, nosotros hemos coincidido en NC World de Quito Perfecto. y en Cartagena de Indias, En en Red Red Américas en América, Cartagena, ¿no? ¿cierto? Ahí. Claro, Pero nos conocimos en Quito. nos conocimos en En Quito, Quito, sí, exacto, claro que sí. sí. Y Un ya gran desde ahí, evento. 2019, bueno, ya son varios años y hoy acá, en casa, en Perú, donde hemos podido compenetrarnos y juntarnos nuevamente en un evento académico y eso lo hace muy importante. Pues bien, bien, Daniel, genial, qué buena presentación, la verdad que también me he quedado muy sorprendido con todo este pergamino que tienes y nada, pues eso de repente no hace más que prever que hoy será un pequeño momento de información Claro que de sí. esta que nosotros vamos a estar mezclando un poco de cómo comenzamos y cómo es que ha evolucionado. Así que vamos a ir directo a las preguntas, para el cuestionamiento, ¿qué te parece? Al cuestionario, ¿no? Y Vamos a poder las generar de preguntas. repente esa fluidez que nos va a caracterizar cada uno de nosotros para poder determinar los cambios y las evoluciones de la atención prehospitalaria. Y bien, bien, bueno, comencemos con las preguntas. Esto se parece a un episodio de un podcast muy conocido en mi país. Te vas a reír cuando te lo comente. Pero creo que esto tiene mucha mejor información y va a tener un mejor alcance. Así que para todos los amantes de la atención prehospitalaria, para todos los proveedores de salud, la primera pregunta, Daniel, ¿cuál fue tu primer contacto con una ambulancia y qué equipamiento tenía en ese entonces? Bueno, qué pregunta tan nostálgica. Una rebobinada, una rebobinada. Siento que regresé a ese momento. Mira, realmente mi primera ambulancia es, curiosamente, no fui niño de cuna de oro, entonces me Ah, tocó que estudiar en la mañana y en ya, la tarde y salir a las 4 de la tarde y iba a trabajar nocturno, ¿no? ya. Trabajaba, entraba a las 8 y salía a las 6 y a las 8 de la mañana volví a entrar a estudiar. Entonces no fui niño de cuna de oro y me tocó que ir mis estudios para poder terminar de pagarlos con una empresa de ambulancias que me dejó trabajar Ah, mira, qué mientras era bien, qué estudiante. interesante. Esta empresa, sí, se llama Emervic, Emergencia Victoria, era una empresa de atención prehospitalaria de transporte más entre hospitales, ¿no? Los pacientes que iban a exámenes de resonancia magnética, Ok. pacientes que iban que terminaban, transportamos muchos niños de trasplante vesiculocochlear, sí, cuando le hacían todo esto de implantes, Ujú. y era puro transporte, hacíamos mucha incubadora, y la ambulancia era básica, porque si me hablas de equipamiento, que es parte de la Claro. pregunta, estas ambulancias realmente para la década en la que empecé a montarme en esta ambulancia, que fue exactamente en el año 2001, ¿sí? Que tuve ese contacto con estas ambulancias. Mira, la camilla, los estantes tenían algunas cajitas de gasa, un Ajá. tarrito de alcohol, ¿sí? Y su equipamiento no iba más a tener un collar Muy cervical, básico. lo muy básico realmente, No me digas ¿verdad? que la El camilla era cilindro, estática de sí. una sola posición. No, esa cosa de una sola posición, que la ergonomía te partía la ¿Qué espalda, tal? ¿Qué tal? ¿verdad? ¿Qué tal lumbalgia? Sí, claro, donde las incubadoras las sujetamos con winchas Sí, sí, así, claro, esas winchas de atención, tensión, ¿sí? ¿no? No era un, no era un equipamiento avanzado, exactamente. Igual yo no era un paramédico avanzado, solo era un estudiante de atención prehospitalaria, pero tenía ese contacto con los pacientes y la empresa me dejaba seguir mis estudios Qué y bien. trabajar, pero para ese entonces era muy difícil que las ambulancias tuvieran en Cali equipamiento avanzado. Entiendo. Y cuando ahí comenzamos la rotación de ambulancias del servicio público en Cali, Colombia, que sí tiene una línea de emergencia, Ujú. es el uno Dos, dos tres. tres que Ajá. es la red de urgencia, que fue nuestra formación total, donde aprendimos a ser paramédicos, donde todo paramédico de Cali le debe su conocimiento a la red de urgencias, ¿verdad? Pero eran ambulancias básicas, ¿sí? Seguí haciendo Quiero, ambulancias claro, básicas. quiero contarte que para ese tiempo, esto te va a parecer de película, los estantes tenían candado, Ya. porque para ese momento el conductor era
amo y señor dueño de la ambulancia. ¿Sí? Ok. Y nosotros éramos estudiantes que llegábamos a esas ambulancias a rotar los fines de semana y hacer nuestra rotación clínica en ellas. Y le teníamos que pedir el favor que nos pasara las llaves para poder Exacto, había un abrir. manojo de llaves entonces, Sí, numeradas cada una, no, calculo. sí. ¿Por qué? Porque cuando no habían paramédicos de turno, esos pacientes se trasladaban solos en la parte de atrás. Es decir, esos conductores montaban los Claro. pacientes y se iban solos adelante. Y para evitar que un familiar o algo robara un elemento, todo tenían Todo candados, tenía candado. porque nadie los vigilaba. Entonces nosotros teníamos, présteme las llaves para esto, para sacar un equipo, alguna Wow, ¿qué cosa. tal? Entonces, eso eran momentos de ese primer entonces. Y ya después pasé a un servicio en Colombia donde las ambulancias tenían todo. Era un servicio privado. Para ese momento, Comedia Emergencia Médica. Ahí estuve por más de 5 o 6 años y ya era un servicio avanzado. Diferente. Éramos con médicos, teníamos todo, vía aérea, farmacología, todo. Es decir, ya Comedia Emergencia Médica era un equipo prehospitalario de alto nivel. Ya Mira. empezó a mejorar. Ese fue mi primer encuentro. ¿Y cuál era el modelo de la ambulancia? Ok, la primera, la de Merví, Ajá. era una Mitsubishi, de estas que parecen... Oh, las achatadas. Sí, eso achatado, la espalda, estábamos muy... ¿Tú estás en 1.75, 1.80? Sí, eso es... ¿Cómo? Ya me imagino, No, claro, no sé, doblaba en dos. pero éramos estudiantes. Y era lo que tenías. Éramos estudiantes y teníamos 20 años, lo que no tenemos hoy. Quiere decir que la espalda Claro, se podía se podía acomodar. Exactamente. Hoy Estaba en pleno Ya formato. después, con equipos más avanzados de Comedia Emergencia Médica, las ambulancias eran Mercedes Sprinter, eran mucho mejores, ¿verdad? La ergonomía y otras cosas. Así que los servicios han ido mejorando muchísimo para ese momento. Excelente. Muy bien. Solo para cerrar, la emoción de este programa es que vamos a hablar de la realidad, mira, de la realidad de 3 países. Ok. Colombia en sus inicios, Sí, Chile en su actualidad y Perú. Así que este programa está cargado de información. muy bien, ok. Y vamos a irnos uno a uno, ¿qué te parece? Claro que Yo sí. también te lanzo una pregunta A para que ver. hablemos un poquito de esta nostalgia y la evolución del pasado, presente y futuro, Jorge. Y te pregunto lo siguiente. ¿Recuerdas cuando llegó el primer desfibrilador bifásico al servicio donde trabajabas y qué cambió con él? Wow, Es eso decir, fue, pasar del monofásico al bifásico. exacto, eso fue muy, muy simpático porque era chino mandarín, ¿ya? O sea, teníamos una formación, claro, por supuesto, una formación prehospitalaria, pero los desfibriladores, de alguna u otra manera, en Perú, era una cosa de repente solamente de área médica, Bien, ¿no? Entonces nosotros le dábamos ya el uso, ya nosotros le dábamos el formato, veíamos cómo se utilizaba, empezábamos a aprender in situ. No fue algo que nos empezaron a generar en educación, te soy sincero. Sin embargo, yo me acuerdo que teníamos el iSpice 5. El iSpice 5 era de este grosor era. Y era una plancha, ¿no? Una plancha con una pantallita igual, así de chiquita, una Eso- pantallita igual. eso parecía un asador. Una sábana, exacto, claro, con 2 paletas, siempre con el ápex externo, pero ahí aprendíamos nosotros a hacer las lecturas, las derivaciones, tomar el EKG, hasta que nos llegó el Burdick. Ok. Y con el Burdick fue la cosa un poco más diferente. El Burdick y la novedad bifásica era una actualización en conocimientos y saber cuál era la diferencia, ¿no? De una cachetada o dos, ¿no? De ida y vuelta. Y la bifásica nos pareció espectacular. Empezó a generar de repente otro estatus. Teníamos que haber cambiado el mueble porque todo estaba hecho para esa sábana. El Burdick era grueso, grande, más o menos tendríamos pues así de tamaño. No puedo calcular, se diría pues que 25 o 30 centímetros de repente de alto, si no son 50, ¿no? Y la carga era más pesada, pero era más completa. Tenía derivaciones, lo que no Ok. tenía el iPad. Y con las derivaciones nosotros podíamos tener de repente una certeza más cercana a la presunción diagnóstica de vuelo, de primer vuelo, y después siempre el contexto de sacar el electrocardiograma. Pero generó estudios, generó actualización y generó nuevamente, cómo no, un reto, porque el curso CUCO en ese entonces era el ACLS. Ya, ok. Y el ACLS tú tenías que hacer lecturas de todas las derivaciones, no como ahora que todo está hecho, Ok. ¿no? Así que el Burdick fue
la primera máquina bifásica que nos llega a nosotros en una clínica reconocida en Perú y que fue prácticamente mi alma mater porque estuve ahí 12 años. 12 años de formación y de entrenamiento neto, donde se perfeccionó todo lo que nosotros pudimos recabar en esos 3 años y medio, más el año de internado que tuvimos en el centro y donde nosotros nos preparamos. Y me has traído recuerdos porque esa máquina era muy, muy versátil. La otra, el iPad 5 estaba con velcro y era todo un detalle despegarlo, porque como el mueble era pequeño, no había espacio, teníamos que meter la mano y una regla para despegarlo y sacarla. En cambio, este Burdi, no, este Burdi era muy portátil, era muy dinámico, sencillamente la cargábamos y la llevábamos. Le mandamos a hacer un estuche y nada, bueno, era con batería portátil y era con corriente fija a 220, que es acá es 220 voltios. Ok. Adaptado y muy funcional. El problema era la carga nomás, tenías que llevar todos los cables, pero bueno, era la emoción, eso ni lo sentíamos. Hoy por hoy, las máquinas y los desfibriladores son muy distintas. Yo saco una conclusión. Si usted que nos está escuchando usó ese el iPad, tiene más de 40 años. Si mire el carnet de su cédula, de su DNI y tiene más de 40 años. Fácil, fácil. No te estoy preguntando cuántos años No, tienes. fácil que sí, No, sí, pero definitivamente. mínimo tienes 40 años. Sí, claro, claro. Yo vengo de la reanimación 5.1. Ok, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pues bueno, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Sigamos entonces. Bien, me toca la mía. Esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo era la intubación endotraqueal en los años 90 o 2000? Yo diría 90 y 2000, Sí, ¿no? claro. Para ver los cambios. Sí, sí. ¿Qué piensas hoy de los videolaringoscopios? Bueno. Esa pregunta me gusta que me la hagas porque, bueno, siempre me ha interesado mucho la vía aérea, me he perfeccionado en vía aérea, he estudiado vía aérea y sí, he visto muchos cambios en el paso de los años del manejo de la vía aérea. Te puedo contar que, pues no del 90, ¿cierto? Ya te dije, soy del 2000 en adelante en prehospitalaria y para hablar de vía aérea te hablo del 2000 en adelante, Ok. pero eso hizo que efectivamente para el 2000 la única herramienta que existía era definitivamente una hoja curva Macintosh, ¿verdad? Era el estándar para todo, ¿sí? No había canografía en la No, no intubación, existía. ¿verdad? Para poder hacer gol estándar de comprobación como se hace hoy. Menos boogies, es decir, menos habían boogies para ese tiempo. ¿Verdad? Y así fue por mucho tiempo. Lo más preocupante que uno analiza hacia atrás 25 años, a hoy 2025, es que la farmacología que se aplicaba en la intubación, ¿verdad? El estándar farmacológico era 1. En Colombia, no, déjame adivinar. Sí, Midazolam. en Colombia, midazolam, exactamente, el cual hoy entendemos que Exacto. pues los seguidores, si son profesionales de la salud, saben que pues las publicaciones nos invitan más a que pues si te tocó que usar midazolam porque es lo único que hay, pues ya, ¿qué más vas a Sí, hacer? claro. Úsalo, ¿verdad? No vas a dejar de no usarlo, pero pues tiene una mortalidad mucho más alta, más complicaciones hemodinámicas en los pacientes y todos los pacientes para ese momento, recuerdo que eso era lo que había. Midazolam, 5 miligramos, una ampolla y a todos, ¿verdad? A todos, Así exacto. pesara 50 kilos o pesara 100 kilos, a todos se iba con una ampolla de 5 miligramos de midazolam y ya, ¿sí? Y efectivamente hoy tu plan te decía, cómo relajar a esos pacientes, no había succinilcolina, no había sí. rocuronio, Rocuronio. pero igual a todos entubaban. Entonces, si hoy nos ponemos la mano al corazón, en ese tiempo no había evolucionado todo como ha evolucionado hoy, pero esos pacientes sufrieron bastante en Sí, el ¿no? manejo de la Sí, vía sí, aérea. Se lógico. manejaron, pero hubiese sido mucho mejor que hubiese tenido las herramientas que tenemos hoy en el 2025. Y efectivamente, los biolaringoscopios, que también tienen muchos años en el mercado, lo que pasa es que han llegado muy, muy tarde a Latinoamérica. Sí. Sí, hoy son una de las mejores herramientas para el área prehospitalaria, definitivamente son una de las mejores herramientas. Y creo que los biolaringoscopios, soy un amante a decirle a los seguidores que los biolaringoscopios deben salir del pabellón. Está muy bien que esté en el pabellón, pero no puede haber un hospital donde
el videolaringoscopio esté en el pabellón y no haya un videolaringoscopio en la UCI o no haya un videolaringoscopio en el servicio de urgencia. O me pone 3 videolaringoscopios o no me lo ponga ya, ¿sí? El videolaringoscopio es un elemento que tiene que estar en el lugar donde la vía aérea esté más difícil y Se es la requiere. urgencia, ¿verdad? Y el prehospital. Ni ¿sí? hablar del foco. Y si tiene más, entonces póngame videolaringoscopios en todos porque la tasa de éxito de intubación va a aumentar. Pero efectivamente no es una herramienta exclusiva de un pabellón, ¿sí? Ese concepto tiene que cambiar en Latinoamérica y hoy me veo a eso, que el videolaringoscopio es una gran herramienta y, por ejemplo, para Chile ya hay muchas ambulancias en prehospital con videolaringoscopios, ¿verdad? De distintos tipos, marcas, que ya se están usando en los diferentes servicios y eso solo beneficia a los pacientes. Exacto. Exacto, Total. los pacientes se ven beneficiados porque sufren menos fisiológicamente y la tasa de intubación en el prehospital sube. Y cuando hablemos de evidencia en publicación, pues ya el prehospital va tomando más credibilidad de que lo que hacemos está más profesionalizado. Claro que sí. Escuchándote me has hecho acordar a un gran amigo, Omar Gómez, a quien le mando un fuerte abrazo. Él es anestesiólogo de profesión, bueno, de especialidad, médico de profesión. Y él, cuando hace las estaciones de vía aérea aquí con nosotros, nos dice eso, que los anestesiólogos no son los dueños de la vía aérea. Sí, claro que Ellos son parte complementaria importante en la sala de operaciones, claro, pero si la vía aérea fuera fomentada, fuera permeabilizada, fuera protegida desde el primer momento, de repente otra sería la historia, ¿no? Sí, claro. ¿No? Yo por el contrario, yo digo lo siguiente, yo siempre pienso en quién tiene el conocimiento. Y esto es indudable, el anestesiólogo tiene el conocimiento. Por supuesto. Ellos son los que tienen cientos y miles de intubaciones, ellos son los que tienen la habilidad, eso es indiscutible. Sí, claro. Entonces, la idea sería que compartieran el conocimiento. Exacto, exacto. Qué bacán que tengamos cientos de anestesiólogos en Latinoamérica que vengan a entrenar al prehospital. Eso Sí. sería brutal. O que el prehospital Sí. vaya a los pabellones a darle de la Tal guía cual. de un anestesiólogo para que el anestesiólogo se convenza y diga, yo eduqué a este muchacho Sí, en la total. intubación del prehospital. Pero si eres un dinosaurio que te mueres con tu conocimiento y no lo compartes, no dejas un legado. Sí. Y eso es lo que pasa, ¿no? Eso, También. eso es verdad. Sí. En Gama Salud nos encargamos de eso. Por eso es que ponemos en manos de nuestros muchachos para que este médico tan reconocido y con tanta trayectoria genere esta Genere, educación de deje la la vía aérea. semilla. Exacto. Deje la semilla, Claro que o sí. nadie lo va a recordar. Que Sí, lo sí, recuerden claro. por decir, me enseñó el Exacto, anestesiólogo. tal No cual. porque lo recuerden por decir, el anestesiólogo me cerró la puerta y no me Exacto. quiso enseñar. Esa es el verdadero legado, Y ¿no? estamos aperturando también un curso de vía aérea para justamente personal de emergencias, ¿no? En todo ese ámbito. La verdad que se vienen cosas grandes. Tienes que invitar. Claro que sí. Ok, Claro que bien. sí. Ok, vamos con otra pregunta. Y A ver. aquí, esta está muy buena porque hablamos un poquito de reanimación cardiopulmonar. La capnografía se ha vuelto un estándar en el RCP, ¿verdad? Y la ventilación, eso es indiscutible. Todo el mundo habla ahora de capnografía, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto has notado desde que se empezó a usar más capnografía en la reanimación cardiopulmonar? Primero conocerla y saber que es una medicina basada en una evidencia tremenda. Y me has hecho recordar una frase. ¿Qué pasa cuando la medicina no tiene evidencia? Pues se cubre con la experiencia. Claro. Y la medicina basada en evidencia y con experiencia en contexto de vía aérea, pues había ciertas limitantes, ¿no? Teníamos que, ¿cómo no? Y hasta el día de hoy se sigue auscultando los hemisferios para saber si estás en tráquea o no estás en esófago. De repente, una de las limitantes que yo siempre veía en todos los lugares que yo he trabajado era la importancia de ese dispositivo. Perfecto. Yo creo que hoy por hoy, y aquí lo tengo, hoy por hoy este es un capnógrafo que pues nos registra definitivamente, cómo no, la diferencia, ¿no? La diferencia de la monitorización, la diferencia de un detalle donde nos va a indicar pues un trabajo efectivo, Muy bien. donde nos indica la valoración del CO2, que no es tan sencillo, ¿no? Sí, tiene todas sus partes. Ujú. Esto va obviamente con el tubo endotraqueal o el supraglótico que acá normalmente también nosotros generamos. Y bueno, nos da una lectura efectiva, nos genera una certeza de estar en el lugar correcto.
y no generar de repente una falsa ventilación yéndose a un lugares donde no tenemos por qué ir y poder generar de repente más daño al paciente. ¿Tú Una, cuánto, más o menos en qué año crees que para Lima se empezaron a usar capnografía? Mira, la capnografía en Lima se usa en los hospitales, Ok, no en el pero hospital, no no, lo en el sacan. hospitalario sigue siendo un tabú, Ok, ¿ok? perfecto, Pero en los hospitales, yo trabajo para el MINSA, perfecto. entonces en los hospitales, y no todos los hospitales, es más, a veces este aparato genera más presencia en la sala de operaciones. Ok, O sea, en la sala de operaciones lo tienen y bueno, tú dices, bueno, ya está, ¿no? No hay. Y cuando empezaron a salir estos aparatos de manera portátil, cuando empezaron a salir todos estos dispositivos, estos juguetes, es donde pues llama mi atención. son juguetes para adultos. Exacto. Y simplemente enfoqué a obtenerlos, ¿no? Qué Para bueno, poder determinar la enseñanza, no solamente por diapositivas, sino tenerlo y mostrarlo, qué ¿no? bien, Y saber cómo se excelente. utiliza y poder tener de repente esto. O sea, en cuanto a la importancia de la capnografía en la reanimación cardiopulmonar, pues nos permite definitivamente tener una mejor resolución. Y yo quiero tocar un tema, ¿no? Ya que estamos hablando aquí de esto. Una protección de vía aérea o un manejo de vía aérea básica ahora desde el 2018 nos permite poder generar de repente una reanimación asincrónica. Ok, Lo que de repente está antes del 2018-19 se decía que no, ¿no? Una reanimación asincrónica pues nos levanta mucho la fracción de compresión torácica y nos genera un porcentaje mucho mayor que el 80%, que es lo que se pide como mínimo. Y esto, adjunto a los dispositivos, genera pues una afirmación de que estamos haciéndolo bien, de que ujú, la calidad ventilatoria está yendo bien, de que este oxígeno está generándose para poder llegar a la meta, que es la célula, claro, y obviamente poder generar la interpretación en la ventana de perfusión a la mejor interpretación celular, la piel, ¿no? Mediante un buen masaje, mediante una buena contracción, una buena profundidad, no parar. Y la sincrónica nos permite que de repente los masajes sean constantes y continuos. claro. Y eso me va a generar a mí pues una ventaja bastante permisiva versus el 32. Bien, yo solamente te aporto que mi mensaje siempre a todos los seguidores es, si tú hoy en el 2025 no reanimas con capnografía, estás Sí, ciego por la vida. Es decir, sí, vas a seguir haciendo lo que has hecho 20 años atrás y la idea exacto, siempre es evolucionar, exacto, ¿no? exacto. Bien, bien, qué buen Excelente. tema de la capnografía. Sí, ese es uno de los elementos que ha cambiado pasado, presente, futuro en la atención Sí, prehospitalaria, sí, la por verdad que supuesto. sí, la verdad que sí. Ok. Bien, siguiendo con las preguntas. ¿Qué fármacos utilizabas en tus primeras intubaciones? Ajá. ¿Y cómo ha evolucionado la farmacología en esta secuencia, ¿no? de intubación? Bien, perfecto. Creo que ya mencioné un poquito Sí, sobre claro. los primeros fármacos. Más bien hablemos sobre la evolución de esos fármacos en los últimos tiempos. Creo que se ha Y de ampliado, repente lo que hoy se usa, ¿no? claro, Claro. se ha ampliado mucho más la gama de fármacos, donde, ejemplo, las inducciones de los fármacos, que es donde tenemos mucho más complicaciones hemodinámicas en los pacientes. Ahora tenemos un stock mucho más grande, tenemos opciones para usar, tenemos etomidato en la ambulancia, Mira. ¿verdad? Algunas de las ambulancias también tienen propo, aunque el estomidato definitivamente, si lo tienes, Ujú. va a ser la diva de la Top, fiesta, top, ¿verdad? Sí, exacto. exacto. Hemodinámicamente todos entienden que el etomidato es una mejor alternativa, ¿sí? Y bueno, definitivamente desde poder las farmacéuticas haber cambiado las versiones de ya no necesitar succinilcolina, ¿sí? Que tengamos que refrigerarla y como Mm, pasaba en el pasado que las cadenas de frío, trasladarlas a la ambulancia era muy exacto. difícil, el medicamento perdía la continuidad de cadena de frío, colocabas una SUTSI sin cadena de frío y notabas que no hacía su efecto de relación muscular. Hoy eso ha ido cambiando, tenemos medicamentos que son liofilizados, Ujú. entonces tenemos una gama tanto de inducción y relajante muscular en la secuencia rápida que, que es un beneficio para el paciente, ¿no? Pero también le ha colocado un gran reto a los profesionales prehospitalarios y es que
les ha tocado que meterse obligatoriamente en este tema de farmacodinámica, de entender muy bien la farmacología, la importancia de dominar las dosis, ver que en vía aérea no es lo mismo, ¿no? En ACLS, pues En un ambiente es controlado. decir, a todo el mundo le pongo adrenalina, ¿y qué más hago? Adrenalina y Claro, comprimo en claro. una sistolía de una actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los únicos fármacos que me tengo que aprender para ritmo desfibrable? Adrenalina, me va a dar una Miodarona, lidocaína. Es decir, la pregunta es, acá no, porque acá no hay una receta, acá hay de pesos, hay acuerdo a lo que dosis, suceda, hay lo cómo que se pasa con el encuentra. Exacto. paciente, efectivamente, después de la intubación o la secuencia rápida de intubación, cómo vas a mantener una sedación porque ahora el ¿Qué es lo que paciente, buscas, no? claro, ahora el paciente se tiene que ir con una bomba de Fenta, 30 minutos por carretera en la ambulancia. Entonces, eso ha ido evolucionando. La farmacología ha llevado también al prehospital a generar profesionalismo, punto. Es decir, Claro. lo ha llevado a que cruce esa frontera de que me dan un stop diferente y que hoy yo lo mencionaba y decía que haya un lazo creíble entre el prehospital y Ujú. el servicio de urgencias cuando recibe un paciente. ¿Lo entubaron? Sí. ¿Con qué? ¿Me está preguntando porque quiere saber o me está cuestionando? Mm. Lo entubamos con esto, a esta dosis y se hizo eso. Ah, no, muy bien, ok, lo hicieron muy bien. Pero no me preguntas de buena Claro, manera, me lo estás claro. preguntando casi como si me estuvieses cuestionando a ver si usé el medicamento adecuado y la dosis adecuada, ¿no? Eso es Exacto. normalmente el caso. Es Pero verdad. Y es eso eso. sucede normalmente, ¿ah? Sí, claro que Es sí, que, es que eso creen y sucede. piensan y de repente por la idiosincrasia que estás invadiendo o un área que me corresponde a mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras ahí? ¿No? Siempre digo Cuando en que realidad... esas áreas le corresponden al paciente, todo es a Exacto, beneficio del paciente. exacto, exacto. Bien. Sigamos evolucionando un poquito en estas preguntas y hablemos un poquito de trauma, ¿sí? Que es un Claro, tema que a muchos claro. le interesa y es, antes se usaban las tablas rígidas, ¿verdad? La gente piensa que las tablas rígidas van a desaparecer. Ahora, con el boom de la Mm. tecnología, el colchón de vacío ha llegado, ¿sí? Y ha llegado ahora sí para quedarse, Ha a llegado pesar que para no es quedarse. nuevo, lleva muchos años en el mercado, pero ha llegado. ¿Qué Ujú. opinas sobre este cambio de la inmovilización en los pacientes? Todo este boom del Eh, cambio de Mira, como bien inmovilización. lo dices, uno estaba pendiente a que de repente este dispositivo salga del mercado, ¿no? Perfecto. Y era la proyección, ¿cierto? Y bueno, y empezó a tener notoriedad la SCAP, empezó a tener una autoridad de otras formas de poder inmovilizar y generar la restricción en movimiento. Sin embargo, la llegada de este nuevo dispositivo, que no es nuevo para nosotros, Sí, claro, porque ya en pero Europa lleva lo vienen años. usando hace Perfecto. varios años, Sí. por no decir décadas. El dispositivo de colchón al vacío genera pues una mejor adaptabilidad, genera y mejora el confort del paciente, que es a final de cuentas a quien nos debemos, ¿no? Un confort que genera un mejor manejo de analgesia o dolor, que genera una mejor presión, que genera un mejor gasto cardíaco, genera una mejor evolución y perfusión a nivel cardiovascular. O sea, es todo una cadena de reacción que va a permitir que el paciente pueda mantenerse normotenso, pueda mantenerse con una hemodinamia bastante aceptable, que tu manejo de vía aérea sea de repente basal, ¿no? Y que tu manejo de volúmenes sea también simplemente complemento, como para que el paciente pueda ser transportado en una ergonomía dúctil, factible, viable. Porque si usamos la tabla, o sea, que es un dispositivo que nos ha ayudado mucho. ¿Quién no ha aprendido a usar la tabla? Por cambio, no, nadie va a decir que no, pero también las lesiones, los dolores. A veces, en algún momento, cuando acá hacemos academia, yo a veces me he ofrecido de paciente, Es terrible estar en ¿no? una Y estar de tabla. paciente, tú ves todo, cómo te abordan, ves todo. Y cuando me pusieron en la tabla, créeme, el feedback y todo lo que hacía otro instructor que estaba ahí conmigo de Moulage, créeme que duró más o menos de 15 a 20 minutos. Ya. Y en ese tiempo, en ese momento, yo sentía adormecimiento, yo Sí, sentía cómo estaba tan, pero tan incómodo. claro. He probado el colchón al vacío.
Yo también. Espectacular. Me Eh, quedo dormido. Yo me quedo dormido Sí, igual. tranquilo, tranquilo, porque la verdad, Pongo a mis alumnos sí, a que usen el colchón y ajá, me empaqueten y y sí, termina la actividad y ahora los dos. sí, 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 ¿verdad? Te gana, sí, te Sí, gana, porque es tan cómodo, es tan es demasiado confortable, cómodo, es verdad. incluso cuando te cargan, Sí. ¿no? Pues el trabajo de administración de trabajo, cuando te cargan, es factible, claro, ¿Te o ha sea, pasado algo con el colchón de vacío? Que cargas al paciente y parece que pesa menos. exacto, sí, sí, claro que Oye, sí, una cosa sí, loca. claro que Yo no sí, le puedo explicar y sí, eso no evidencia, ¿verdad? Pero tengo a mi paciente, lo pongo en una tabla y lo vamos a levantar y se siente el peso. Y tomo totalmente. el paciente del colchón y me pregunto por qué parece que fuese menos pesado. Quiero saber por Yo qué. no sé, Hoy pero día, hay veces lo levantas con exacto, mucha fuerza y exacto, como exacto. que no pesa, ¿no? Hoy día en el evento, en el congreso, Perfecto. estaba pues, el colchón había Sí, sido claro. como muestrario, ¿ya? Y yo veo y decía, qué bonito, qué hermoso, era el nuestro, pues, ¿no? Sí. Pero cuando yo lo cojo, se empezó a mover, muy frágil. Y era que en la muestra estaba sin aire. Ok, estaba sin aire. Entonces creo que el aire incluido hace que de repente los granos o las moléculas de poliuretano, ¿no? Ajá. De repente se expandan y generan de repente un Sí. vacío o un aire que está en el peso. Yo no sé, Yo pero creo que cuando le es quitas el aire, o sea, yo me sorprendí hoy día que al tocarlo se movió. Entonces dije, lo levanté y dije, ah, caramba, entonces ahí parece está. que pierde Ahí, peso. exacto, aligera el peso. Pero también creo que es más que nada la ergonomía. Sí, la Porque tú con la ergonomía. tabla tienes que mantener una posición estricta, Sí, ¿no? y ver la tabla, tomarlo Exacto, duro, acá tenés exacto. manillas, tienes Acá una tienes mejor unas manillas que distribución, puedes ¿no? hacer una administración, no importa el tamaño del proveedor, permite un mejor traslado, permite, como digo, generar el confort, eso que de repente tanto no nos ocupamos, ¿no? Uno cree o piensa que el paramédico, perdón, que el paciente se debe adaptar al paramédico y no es así. El paramédico se adapta al paciente Claro. para darle todo el confort del mundo, ¿no? Bien, perfecto. Bien, ok. Excelente. Bien, entonces estamos... Ajá, esto es una pregunta muy interesante. Las camillas eléctricas han reducido el esfuerzo físico del equipo. ¿Cómo crees que ha influido esto en la salud laboral? Uf, eso sí que es buena pregunta, porque creo que la atención prehospitalaria antiguamente, yo siempre le digo a todos mis alumnos cuando van a un curso de entrenamiento, cuando se agachan mal, cuando toman posición inadecuada, yo le digo, en ti se ve muy bonito porque tienes 20 años, Sí, pero, ok, levantas sí, cientos sí. de camillas durante otros 20 años Cuando estabas con el iPad 5. y cuando tengas 40, tu rodilla, tu espalda, Sí, todo te lo claro. va a cobrar. Factura. Y realmente las camillas que empezamos a manejar cuando iniciamos atención prehospitalaria eran demasiado pesadas, muy rígidas. Las ambulancias son diseñadas como armadas, donde las alturas de las camillas no van a Sí, conforme sí, sí, a la sí. carrocería. Hay que hacer un esfuerzo Exacto, de que no levantarla, estás a la misma ¿no? altura en las Sí, circunstancias. claro, esto es muy complicado. Y de seguro, esto no lo nota, no es como el fumador. Qué rico, pero en 20 años, Mm. sí, ahí está el daño. Entonces, estos sobreesfuerzos en el día a día de un Ujú. turno de 12 pacientes, sube, baja, ha hecho de una u otra manera que empiece la sobrecarga laboral en el personal Sí, prehospitalario, un tema muy interesante de salud ocupacional, de todo lo relacionado con ergonomía, que uno tiene que inculcar en la educación que tú haces, que yo exacto. hago a los alumnos para que ellos entiendan que uno no molesta con el tema, oiga la posición, la rodilla, haga trabajo de cargas con las piernas, no use la espalda. Todos estos detalles ha Sí, hecho que esto vaya cambiando. Entonces, el que haya llegado la tecnología, la atención prehospitalaria, no es un lujo, ¿ok? exacto. Porque muchos es, ¿cómo le dicen en Perú si yo tengo mucho dinero, vivo en un barrio, Ah, ¿cómo le le dirían? dicen los pitucos. Un pituco, Ujú. ok, ¿verdad? Entonces, en Chile le suelen decir cuico, ¿sí? Ah, cuico. Pituco, cuico. Entonces, si tu ambulancia tiene una camilla eléctrica, Muy cuica. tú eres muy cuica o tú serías muy Sí, pituco. claro. Pero es que hay que entender que de eso no se trata. La camilla eléctrica está ahí para favorecer la ergonomía, Para porque así minimizar. vamos a tener buena salud en los profesionales. Claro. Entonces, de una u otra manera, creo que
estos elementos lo que han hecho con el pasar del tiempo es mejorar la salud de nuestro personal, ¿sí? Y que con acumulación, no Ujú. vamos a tener, pues, No, lesiones el físicas. costo es muy alto. El El costo es costo muy es muy alto, ¿verdad? alto. Ah, la camilla es cara, sí, pero la salud laboral de esos trabajadores a Que van a ser, exacto, que va a ser a en largo plazo. acumulación a Claro que largo sí, plazo. Así claro que es. sí, Sí, es sí, sí, verdad, sí, totalmente. es Bien, verdad. yo te tengo una pregunta. ¿Crees que la seguridad de las ambulancias ha mejorado con el diseño moderno de estas carrocerías Mira, cuando las comparamos con las del pasado? este, te voy a ser sincero, porque estamos hablando del parque automotor de mi país, De tu país, ¿cierto? claro, tu realidad. Yo creo que se ha deteriorado. ¿Has sido en retroceso? Mira, para darte una idea, cuando yo comienzo, yo trabajé en el aeropuerto, en Airport, como Charlie May era mi código, en una E1 Ford encajonada, una Ford E1, donde teníamos acceso a 360 grados Ok, al paciente. ¿Ya? Si te digo que es una E1, eran las máquinas que usaban la carrocería para la extinción de incendios de los aviones. O sea, ya, eran las máquinas. bien. Luego, cuando yo llego a una clínica, que es la Maison de Santé, empiezo con la Seconolite 350, Ford. Ok, la Siempre Ford, clásica. exacto. Con conexión a la cabina, muelles invertidos, tenía una suspensión de avión, no tenías ningún bache que te haga sentir mal, ¿no? Y hoy por hoy te digo que estoy en una carrocería Custer de carga, que le han puesto mueblería y una adaptación para que sea una ambulancia. Pero Esa, en velocidad ya te imaginas cómo vibra. esa carrocería es buena para Amazon, para Exacto, eBay, para distribuir exacto, tal paquetes, cual. pero no para llevar pacientes. Exacto, tal Así cual. es. Entonces, acá tenemos una vía muy conocida que se llama la vía expresa. Ok, En todo el trayecto de esa vía expresa, tú no puedes ir a menos de 60. ok. Ya, es 60, velocidad crucero, no hay forma. No hay forma. Esto es bueno. La vibración es terrible. Entonces, imagínate un Qué mal, TBM, ¿no? imagínate una lesión traumática, una lesión ósea, un paciente descompensado hemodinámicamente. Entonces, no hay manera porque se va a descompensar. Entonces, eso es la cruda realidad, yo te lo puedo decir, ¿no? Quizás una de las modernidades que pueden de repente testificar son algunas compañías de los bomberos Claro. que han llegado a unas unidades por gestiones propias que han venido por donación. Tremendas unidades, ¿no? O sea, tremendas unidades. Unidades, son casas rodantes, Perfecto. ¿no? Donde pues hay un tremendo confort, pero esas son pues contadas con la mano. Yo podría contarte de repente unas cinco, no paso de la mano, Te entiendo. ¿no? De cada compañía que ha generado sus gestiones. Pero en el, ¿cómo se dice? Cuando hablamos del parque automotor, en el parque automotor prehospitalario, Va en retroceso. sí, las unidades han perdido el concepto del confort y quizás, Qué pues, sí, lástima escuchar todo eso. sí, Sí. a comparación de las unidades que vi en Chile. Sí, efectivamente yo siento que Chile en eso tiene una gran ventaja, a pesar que aún tiene empresas que hacen conversión, Ujú. ¿verdad? De un carro de Sí, carga hay muy buenas ambulancias, ¿verdad? Muy, muy buen equipamiento, muy todo. Y ahora último, uno de los servicios prehospitalarios que siempre destaco del sur de Chile hizo inversiones por primera vez en Chile de traer ambulancias 100% hechas en bueno, Alemania, ¿verdad? claro. De esta empresa Bosch. Vas, Y sí. ya vienen ambulancias 100%. O sea, yo soy un amante de esas ambulancias, me encantaron, me parecieron muy bonitas. eh, con todo adecuado para brindarle lo Es que el paciente que, necesita. Adentro tú como paramédico te sientes en Disneylandia, tienes espacio para exacto, caminar, es exacto. decir, una cosa muy bien pensada. Yo destaco Sí, siempre sí, ese sí. servicio, sí, sí, definitivamente. ¿Y Y- sabes qué? ujú. Vuelve y me pasa lo del iPad. Si usted tripuló una Forecon Online, tiene más de 40 años. Solo Tal los que cual. tripulamos Sí, claro Forecon que sí. Online No, tienen... sí. No, tremendo. Ahí te voy a mostrar unas fotos. Tengo una caja y tengo harto pelo. Por- African Look, African Look. No, pues sí, sí, claro, esas unidades realmente eran de ensueño. Muy bien, Y como dice, no, nadie, o sea, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? así es. Porque hoy la realidad es distinta, Bueno, totalmente. vámonos a las últimas dos preguntas. Claro que Dale. sí, claro que sí. Vamos a ver.
qué bacán. Esta pregunta es muy, pero muy bacana. ¿Qué opinas de tener ultrasonido en ambulancias? ¿Ya lo usas o crees que será un estándar en el futuro cercano? Esa pregunta es como volando al futuro. Eh, Quiero que contarte que respecto a los ultrasonidos, la gente tiene que entender que se empezó a hablar en los libros acerca de la capnografía en el año 2000. Sí, En los claro, cursos de reanimación en claro. el año 2000 ya había capítulo completo de capnografía. Y el ultrasonido no es nuevo. Venimos hablando de ultrasonido hace mucho. Solo que Exacto. ahora Acá, la la investigación instalación acá es recién. efectivamente ya habla de que podemos todo este monstruo, ¿sí? Como la ventilación mecánica, ¿no? Llevarlo a la parte portátil y llevar en la palma de tu mano un ultrasonido de última generación. Este es un General Electric, ¿no? Sí, Perfecto, muy lindo, ¿sí? Tener la posibilidad de que aciertes en un neumotor a esa tensión, ya no solamente lo auscultes o mires lo clínica, confirmas. exacto, lo puedes confirmar, puedes hacer una descompresión con aguja en Ujú. la ambulancia, puedes identificar líquido libre en abdomen, puedes terminar haciendo un doble chequeo de la colocación de un torniquete, ¿verdad? Claro. Si ese torniquete efectivamente ha Ocluyó, bloqueado el fluido ocluyó, claro. adecuadamente, lo puedes usar en una exploración secundaria para dar una nueva revisión al torniquete, Ujú. ¿sí? Eh, em, puede, Pericardiocentesis. Puede pericardiocentesis, ¿verdad? Taponamiento cardíaco, efectivamente, Ajá. darte cuenta, tienes sospecha de ese trauma torácico, empezar a identificar toda la sintomatología, ¿verdad? De la famosa tríada de Beck en los Ujú. pacientes y decir, ok, este paciente puede estar cursando con un taponamiento y lo estás viendo, ¿sí? Tal cual. En, las aplicaciones que le están dando a aumento de la presión La medición de la vaina del nervio óptico. perfectamente, Ujú. ok, aumento de la presión intracraneal en los Ujú. pacientes. La PIC. Y justamente que con esto te cuento que también tiene un paradigma muy interesante en reanimación cardiopulmonar. Yo esperaba que las guías de recomendación de la ILCOR cambiaran, pero Sí, no sí, cambiaron, sí, que sí. fue una tristeza, casi me pongo a llorar. Cambió muy poco, ¿no? Pero quiero contarte que desde que esto entró, no todas las actividades eléctricas sin pulso se manejan igual. Ah, por supuesto. Perfecto. Claro. Tenemos una actividad eléctrica sin pulso. Esto ya es un tema de ACLS, EP o para Ujú. expertos, donde si tuvieses un aparato de estos, pudieses darte cuenta que en una actividad eléctrica sin pulso el corazón se está moviendo y lo que necesita es fuerza de eyección. Exacto. Entonces ya no necesitas meterle más adrenalina, sino que ahora lo que No, al necesita contrario. ese paciente es que Volumen. puedes implementar volumen, Exacto. colocar un parche de marcapasos Ujú. en actividad eléctrica sin pulso, y no estoy loco, lo hemos hecho, y iniciar drogas vasoactivas. Entonces, ahora le das la Pero después compresión del al volumen, corazón. para Sí, que tenga que sentido, porque si no, así es. estás haciendo hipoxia prácticamente. Pero estos aparatos definitivamente se han tardado mucho en estar en las ambulancias. Actualmente, como tal, muy pocos servicios prehospitalarios en Chile los tienen. Ujú. Justamente destaco un servicio que ya lo tiene, que es el SAMU de Quillota hacia Viña del Mar, donde Ajá. tienes un amigo, lo Claro puedes que sí. saludar. ¿Cómo se llama? Cristian Cristian. Gatica. Ok, Un perfecto. abrazo, brother. Un Muy bien. abrazo. Este equipo de SAMU es muy El bueno. gestor de todo eso. Ok, y ese equipo tiene un vehículo de BIR, de respuesta rápida, Ajá. intervención, donde ya hay un ultrasonido de ellos. Mira. Nosotros sí lo hemos usado, pero los ultrasonidos que actualmente tenemos son del personal. Un médico lo lleva a Ok, turno y ok. hacemos cosas con él, jugamos y vamos aprendiendo ultrasonido. Pero esta es una inversión que se está demorando en tener un Sí. aparato tan portátil como este en cada una de las ambulancias Ujú. avanzadas, ejemplo, de los servicios SAMU prehospitalarios de todo el país. Y esto es algo a lo que ya ni siquiera es el futuro. Decir que es el Es futuro, verdad. estaríamos un poquito ya Sí, sí, retrasados, sí, es ¿no? verdad. De que es la revolución, sí, pero ya nos estábamos quedando hacia atrás, ¿no? Si Totalmente. miramos cursos de la Wilder Medical Society que se enfoca en medicina remota,
esta gente todo de medicina austera o remota ya hablaba de ultrasonido y se basa Tremendo. en que ellos no tienen los elementos, así que el ultrasonido es un elemento que definitivamente Sí, es en este momento la joya de la corona. Es decir, así como llegó el videolaringoscopio, llegó la capnografía, llegaron todo el colchón de vacío y ha llegado cada uno de estos elementos. Esta es una de las joyas de la corona. Es decir, hay que tener esto en nuestras ambulancias totalmente. La sí. capnografía. Así que Bien. bueno, solamente para cerrar, normalmente decíamos que nosotros en el prehospitalario era una presunción, porque no tenemos vista de rayos X. Ok. Hoy la tenemos. Sí. Así que para ciertas lesiones, nosotros podemos definir con una ecografía portátil, con el PUS, ¿no? Pre-Hospital Ultrasound. Podemos generar presencia de líquidos en espacios libres o anomalías cardiovasculares que nos Esto van a me permitir gustó. abrir. ¿Me lo vas a regalar? Ah, por supuesto, hermano. ¿Me lo puedo llevar? Bien, y cerremos con la última, ¿te Claro que parece? sí, claro ¿Ya? que sí. Ok. Y es, ¿cuál ha sido para ti la tecnología que más impacto ha tenido para salvar vidas en el entorno prehospitalario? ¿Cuál es la que más crees que ha tenido más Mira, impacto en las ambulancias? estamos frente a ella. En tecnología. Es una de ¿Para ellas. ti es Sí, esa? una de ellas. Pero sí, una de ellas. Sí. Pero si tienes que Si tengo que ponerla en ¿quién el es la top, primera? en su prime, ¿Quién es la hoy por primera? hoy, Sí, hoy. por todo lo que hemos venido haciendo y venimos generando educación continua, es el ECOFAS. El Para mí, ultrasonido. sí, Perfecto. ultrasonido. Sí. Sí. Yo Por todo lo que has mencionado. yo también lo quiero colocar como el primero. Definitivamente quiero colocar el equipo 1. ¿Cuál es tu segundo? Para decir Te 3. vas a reír, pero yo lo encontré, yo me enteré recién hace no más de un mes. El AirTrack, El AirTrack. exacto. Pero como videolaringoscopio. Sí, Ok, claro, perfecto. claro. ¿Ya? Para poder determinar una menor demora, Perfecto. una que sea más versátil, que sea más dinámico y claro, procesalmente, ¿no? Porque yo estaría, creo, conforme con una cánula de Guedel Ok, y con eso está bien. Si eso se complica, pues voy con un tubo laringio ok, y así procesalmente, ¿no? Y probablemente con el AIGEL, ok. ¿no? Pero si ya tú sabes que tienes que proteger la vía aérea, el iTrack para mí me pareció un dispositivo que nos podría generar. Ahora, el iTrack tiene dos versiones, que tiene con cámara Perfecto. incluida, que le pones una cámara, Sí. incluso puedes pasarlo por Bluetooth, Ujú. ¿no? Pero incluso sin la cámara, tiene una Perfecto. visualización óptica Ajá. con un punto de luz, Bien, ¿no? ese equipo empezó a llegar al mercado en el año 2000. Sí, Lo yo lo hizo. mencioné que tiene más de 20 años, por eso te Exacto, digo, te sí. vas a reír. Es hecho por un español, Español, el doctor exacto, Asha, sí. y realmente no es un videolaringoscopio, es un laringoscopio óptico. Óptico, exacto. Justamente en su versión desechable y le puedes colocar una cámara y volverlo un Ujú. videolaringoscopio. Y ¿Sí? según el color le puedes colocar los Claro que sí. tubos. Justamente también yo iba a colocar los videolaringoscopios como en el top 2 y en el top 3 para mí, ¿sí? Voy a ir a la rebeldía y esto es a la rebeldía porque el que no escucha y le gusta la evidencia científica va a decir, yo sí estoy equivocado. Yo voy a ser un rebelde con los compresores mecánicos de RCP. Ok, ya. Espero el podcast no lo estén escuchando no lo estén escuchando los niños, estén acostados. No importa un comino que la evidencia haya dicho, ¿sí? Que son iguales que las compresiones de mano. Ujú. Hoy es 2025. Me voy a volver a sentar contigo en 5 años más, cuando más evidencia haya salido. No me puedes decir que esos equipos Que van a reemplaza. reemplazar Claro. las manos de un operador. Listo, yo no soy las 50.000 evidencias que hay, pero nosotros en la calle vemos la utilidad. En las compañías de bomberos en Chile llegan con Lucas, ¿verdad? Muchos servicios están usando los compresores mecánicos. No me puedes decir que van a ser mejores. Es decir, que la evidencia diga que son iguales que las manos o que eso. Listo, ok, yo no voy a pelear con eso. Pero dale más tiempo, dale más evidencia, más publicaciones y unos años más y yo voy a ser un rebelde. Yo digo que esos equipos son revolucionarios. Es decir, van a hacer una cosa en seguridad en la atención, Ujú. ¿sí? Porque si usted es del paramédico que le encanta comprimir mientras la ambulancia va a 80 kilómetros por hora, está jodido, hermano. No hay Está forma. jodido. Su calidad de compresión es mala. Y lo peor
en el próximo semáforo en rojo o el auto que se atraviesa al conductor, usted va a tener un accidente, ¿sí? Y todo por decir que hay que darla toda por reanimar dentro de la ambulancia. Entonces, si usted reanima a 80 kilómetros por hora, dándole prioridad a la reanimación sobre tu seguridad como paramédico en De la fondo. ambulancia, ahí hay algo que está mal. Claro. Entonces, esos equipos llegaron para cambiar. No entiendo aún qué es lo que pasa. Digo que debe ser un problema más de dinero, un problema más, porque no son baratos. No, no son baratos Sí, para nada. estamos hablando que un equipo mínimo son $20,000, Sí, ¿verdad? sí. Esto no es tan caro, pero no vale $20,000, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de ultrasonidos que van desde los $1,000, $2,000. Tenemos canógrafos que están entre los $1,000 y $2,000, pero pues los videolaringoscopios entre $1,000, $2,000 y ya, obvio, estos equipos están muy elevados, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, yo sí. lo voy a poner ahí, pero ¿cuál es tu tercero? Porque el mío es compresores mecánicos y el tuyo. Si tu A primero ver. es ultrasonido, tu segundo es los videolaringoscopios, ¿y Ujú. cuál es tu tercero? Y cerramos con eso. De repente parezca muy de la época del iSpy 5, pero yo me quedo con el torniquete aún. Ok, para ti Sí. revoluciona el torniquete. Y los modelos que vienen evolucionando, los que Perfecto. vienen trayendo ciertas secuencias de Es una buena diferentes, herramienta, ¿no? entonces es la herramienta que todavía sigue marcando la diferencia. Porque ha salvado muchas vidas. Creo que Exacto, y la hay que sigue meterla salvando. ahí. No la había pensado, la estaba viendo a menos. No la estaba viendo Hasta el tan día de niño. hoy, si no No la la estaba tienes, viendo tan si no la nueva. tienes, la vas a extrañar, Perfecto. ¿no? Porque cuando te toque, ¿dónde está? Y sonaste, ¿no? Ok, excelente. Sigue siendo irreemplazable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy hemos tenido una grata plática donde hemos aterrizado la evolución de una de las disciplinas que más nos encanta y de las que estamos siempre dispuestos a dar el todo por el todo, el 1000%, la atención prehospitalaria. Hemos sido testigos oculares, hemos sido testigos accionables de que nosotros hemos repasado la medicina de emergencia basada en evidencia y hemos evolucionado en la prehospitalaria mediante la evolución tecnológica desde los 90, ¿no? O sea, tenemos realmente mucho tiempo marcados aquí. De repente tú, cuando todavía estabas pensando qué hacer de tu vida profesional en salud, nosotros ya pisábamos ambulancias y te hemos dado unos datos, unos alcances de cómo la evolución ha podido generar una marcada diferencia en bien de nuestro prójimo, del paciente que sufre una injuria traumática o un contexto clínico. Esto me hace recordar lo siguiente, no te quedes en la alostasis. La alostasis es, búscalo, la alostasis es la adaptabilidad al cambio, ser versátil con lo que viene, el movimiento, y estar en constante movimiento, salir del confort, te genera siempre una adaptabilidad a todo lo que viene en el futuro. Y vas a ser siempre renuente con la actualidad. Y esa no es la idea. Vas a ser siempre renuente más bien con estar quieto y vas a estar aceptando todos los cambios que hemos presentado, toda esta tecnología que está puesta al servicio. Si tú te dejas estar por la homeostasis, significa que estás haciendo simplemente lo de siempre, rutinario. Te hiciste profesional y dijiste, ya la hice, estás lindo, tienes un buen puesto de trabajo, tienes un nombramiento en el Estado y simplemente ahí estás. No te actualizas, no es necesario, el Estado no te toca, pero sin embargo piensa, si uno de tus familiares sufriera un incidente, ¿qué tipo de personal te gustaría que lo atienda? ¿Uno que está en plena actividad? ¿Uno que está actualizado? ¿Uno que está preparado con todos los detalles hoy por hoy para poder atender y darte esa tecnología a tu servicio? ¿O aquel que se quedó en el tiempo? Aquel que mata la rutina. Y recuerda, la rutina mata la inteligencia. Así que esto ha sido un pequeño extracto de cómo es que toda esta tecnología ha ido en evolución. No hemos podido sacar todo, porque créeme, todo lo que hemos mencionado lo tenemos aquí, pero no lo hemos podido sacar porque la idea es que simplemente tú también hagas un trabajo de investigación. Investiga de qué hemos estado hablando, observa en Google, googlea, busca, haz una alostasis para que estés en movimiento, un movimiento dinámico que te permita a ti siempre generar actualización efectiva con todo lo nuevo que sale. Y de aquí para adelante, porque esto de repente va a ser historia en un año o dos. ¿Sí? Esto ha sido para todos ustedes Camino a la Emergencia.